Se dice que los duendes son criaturas fantásticas y que son simplemente eso, fantasía. Hoy voy a contarles una historia acerca de estos seres elementales. ¿Estás listo para escucharla? Acompáñame y recuerda que también puedes escucharnos en Spotify. No olvides dejar un me gusta y suscribirte. Ahora sí, comenzamos. Lo que habitaba en el jardín. En algún tiempo estuvimos viviendo en una casa que consiguió mi papá. Dado su tamaño, le serviría bastante bien para fines de su trabajo, pues él tenía un bazar de curiosidades y artículos de segunda mano, y aparte necesitaba una bodega donde almacenar sus mercancías. Y aquella casa tenía en la parte de atrás un enorme patio con un jardín de grandes dimensiones. Era una casa antigua y tenía acabados un tanto rústicos, y aquel jardín también tenía un aspecto peculiar. En él había algunos árboles de frutas, alineados justo a los costados sobre aquel terreno rectangular, y en el centro del jardín había césped y algunas flores. Hasta el fondo había más árboles pegados al muro que terminaba hacia el otro extremo de la calle. Sin embargo, había un pequeño detalle muy extraño que nos resultaba inexplicable. En un rincón de aquel muro del fondo se encontraba una pequeña casita de concreto, muy bien detallada, y se encontraba pegada a uno de los árboles de la esquina. Tenía una medida de unos 40 centímetros de altura. No era precisamente una casa de muñecas o de juegos, mucho menos una casa para perros. Y quien le vendió la casa a mi papá tampoco le dijo nada al respecto. Él argumentó que esa casita ya estaba en el momento que él también adquirió aquella vivienda. Así que su origen y uso nos era incierto. Sin embargo, no importaba mucho porque mi papá tenía pensado destruir el jardín para crear una especie de almacén donde guardaría la mercancía de su negocio, pues en sus bodegas era constante que ocurrieran robos. Las habitaciones de la casa se encontraban en el segundo piso y sus ventanas daban hacia la parte trasera de la casa, y desde estas se podía observar aquel bello jardín. Sin embargo, poco íbamos a disfrutar de él, porque mi papá pronto iba a demolerlo para crear su bodega. Con el paso de los días, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Una tarde estaba yo acomodando mi habitación y tenía la cortina de la ventana abierta. Estaba escuchando música y estaba por terminar mis labores, cuando en un vistazo que di al jardín, alcancé a ver un hombrecillo que pasó corriendo muy rápido. Y claro, logré ver cómo se metía a la casita que estaba en aquel jardín. Habría sido un hombrecillo de unos 20 centímetros, pero por lo rápido que aquello sucedió, creí que había sido una alucinación. Sin embargo, al pasar de los días, mi hermanito menor, de 5 años, se encontraba jugando en el jardín y comenzó a hablar solo y a jugar de una manera que aparentaba estar acompañado de alguien. Cuando terminó de jugar, se acercó a mí y le pregunté que con quién jugaba, con quién hablaba. Él me respondió que jugaba con el señor chiquito que vivía en la casa del jardín, que se habían divertido mucho y que ya eran amigos. Cuando escuché eso sí me asusté porque aquello significaba que lo que yo había visto en el jardín desde la ventana no era precisamente una alucinación mía. Ya había yo visto en la televisión en un programa de cosas paranormales que esos duendecillos son algo traviesos y que se debe andar uno con cuidado al convivir con ellos, pues en ocasiones suelen ser muy maldosos. De alguna manera imaginé que todo eso sería algo pasajero. Sin embargo, un día mi papá llegó a la casa muy lastimado. Se había caído extrañamente en su tienda y se lesionó un brazo, y tuvo que permanecer en reposo por algunos días. Pero eso no fue lo extraño,
porque eso pudo haber pasado desapercibido como un hecho común. Pero hubo más. Esa tarde, mi hermanito estaba en el jardín jugando como de costumbre, y de pronto nos asomamos y lo vimos llorar. Mi mamá se acercó a él y lo abrazó, y le preguntó que qué estaba pasando. Mi hermanito le respondió que su amigo, el señor chiquito del jardín, estaba enojado con mi papá, y que él había hecho que se lastimara. Pero eso no era todo. También le hizo saber que esto era solo una advertencia para que mi papá no destruyera el jardín. Mi mamá le dijo que de qué estaba hablando, que de cuál señor chiquito hablaba, que qué estaba pasando. Con todo el miedo y la preocupación del mundo, le pedí a mi mamá un momento a solas y le expliqué que mi hermanito había estado jugando con un duende en la casa y que yo también lo había visto. Además, le expliqué que debíamos pensar bien en si se iba a construir la bodega de mi papá, porque seguro, si las creencias eran ciertas, aquella entidad que habitaba en el jardín no se quedaría tranquila. Mi mamá se sorprendió y me dijo que eso eran solamente supersticiones, que mi papá tenía que hacer eso por bien del negocio, y que si de eso nos manteníamos, no había mucho que pensar. El plan de destruir el jardín seguiría adelante. Las cosas no se calmarían. Una noche mi hermanito despertó llorando y se metió a la habitación de mis papás, quienes preocupados le preguntaron que qué había sucedido, que si había tenido una pesadilla. Mi hermanito argumentó que no se podía dormir porque el señor chiquito del jardín lo había visitado en su cuarto y le dijo que si mi papá seguía con su decisión en pie de construir su bodega, ese señor chiquito del jardín le haría mucho daño. Mi papá subió a mi hermanito a la cama para que durmiera con ellos. Aparentemente no le creyeron nada y mi padre seguiría con sus planes. Una vez recuperado, mi papá regresó al bazar y ese mismo día tuvimos una visita a nuestra casa por parte del encargado de la obra que haría la construcción de dicha bodega. Estuvieron tomando medidas, haciendo el plano. Aquel era un terreno algo grande, así que se demoraron un par de horas. Y en contra de cualquier superstición, se llevó a cabo aquella obra de la bodega. Fueron 4 semanas de intensas labores que concluyeron exitosamente y mi papá estaba feliz. En realidad, todos lo estábamos. La casita de aquel duende fue destruida por los albañiles y todos los arbolitos fueron cortados. Pero nada había pasado de las advertencias que mi hermano recibió por parte del duende del jardín. Incluso, al pasar de las semanas, ya habíamos olvidado todo eso. Mi papá metió a esa bodega desde muebles y toda clase de artículos, algunos nuevos y otros usados. Y los primeros días todo fluía muy bien. Sin embargo, en aquella bodega había 2 empleados, y estos comenzaron a esparcir el rumor de que habían escuchado ruidos extraños o que les asustaban. Incluso uno de ellos afirmó haber visto a un ser extraño y muy pequeño, similar a una persona, y logró verlo en varias ocasiones. También comentaban que los artículos pequeños como jarrones o espejos se caían solos y se rompían. De inmediato me vino a la mente de que aquel duende podría ser más real de lo que pensábamos. Incluso mi mamá comenzó a creer, pero mi papá no. Él seguía concentrado en su trabajo. Mi madre incluso llegó a comentarle a mi padre que tenía miedo de que algo le pasara, que no quería sentirse como una loca, pero tenía miedo. Días después, los trabajadores terminaron su turno y se marcharon. Todo estaba tranquilo esa noche. Sin embargo, en la madrugada, algo nos despertó. Había un aroma conocido, pero poco deseable. Había un olor a humo. Me levanté de la cama rápidamente y mi padre ya venía hacia mi cuarto para despertarme. Mi mamá ya estaba a salvo afuera de la casa y al salir me di cuenta que la bodega de mi papá
se estaba incendiando. Los bomberos acudieron a ayudarnos, pero cuando lograron contener el incendio, todos los artículos que estaban dentro de la bodega se perdieron y fueron reducidos a cenizas. Mi padre estaba deshecho por la pérdida que representaba todo aquello. El negocio iba bien, pero esto lo iba a llevar a tener que endeudarse con el banco para poder recuperar lo perdido. Nuestra casa quedó intacta, así que pudimos seguir nuestras vidas tranquilamente. Debo mencionar que, un par de ocasiones más en la casa, logramos escuchar ruidos extraños y se caían las cosas en la cocina. Incluso, mi hermanito nos dijo que él seguía viendo al señor chiquito y que éste le había dicho que seguiría haciendo travesuras porque estaba muy molesto de que se hubiera destruido su casita y su jardín. Mi padre aún así no creyó nada de eso, pero yo tenía miedo de que algo nos pasara. Y mi mamá también ya vivía con mucho miedo de que ese duende nos hiciera daño. Con el tiempo, y para bien, dentro de lo que cabe, mi papá vendió la casa y le dieron buen dinero. Por un tiempo nos fuimos a vivir a una casa más pequeña en lo que mi papá recuperaba todo lo que perdió la noche del incendio. Pero estuvimos tranquilos en la casa nueva, lejos del duende y de sus maldades. Pero ahora admito que nosotros fuimos quienes atentamos primero contra su hábitat, contra la naturaleza y contra aquel bello jardín. Lo destruimos por causas materialistas y por la avaricia de mi padre. Desde ese momento, nos hemos mostrado más respetuosos con las cosas que no conocemos. Ya no queremos encontrarnos con ninguna entidad, con ningún duende, con nada que tenga que ver con el más allá. Se dice que los duendes habitan en una dimensión alterna a la nuestra, y que si no los podemos ver es porque el ser humano está manchado por el ego, y no somos puros de corazón. Representamos un peligro a la naturaleza y para ellos. Por eso solo las personas que poseen espíritu noble pueden llegar a verlos. Tú que me escuchas detrás de la pantalla, ¿qué piensas de todo esto? Si te ha gustado esta historia, apóyame y regálame un me gusta para que así yo pueda traer más historias para ti. Recuerda que este podcast también está disponible en Spotify. Hazme llegar también tus experiencias a las redes sociales que estás viendo en pantalla y al correo tusrelatosdelgato@gmail.com. Antes de cerrar, quiero mandar una felicitación a Emilio Borbolla porque fue su cumpleaños hace unos días y a Marcela Pérez que también cumplió años. Un abrazo para ambos y gracias por escucharnos. Me despido esperando que esta noche la curiosidad los haya llevado al miedo.